la sustancia o la evidencia de la vida de Cristo puede aparentar espiritual, pero si le quita o le roba, como quien dice, la esencia de Cristo, eso es algo que es anticristo, aunque aparente ser cristiano. Aunque aparente no ser cristiano, sino más bien que aparente ser como algo espiritual. Y eso hay que ser sumamente selectivo en esa parte, porque toda acción y toda práctica que anule o que quite o que le robe, como quien dice, la efervescencia o la centralidad de la vida de Cristo es anticristo. Anticristo, aunque parezca espiritual. Y siempre yo recuerdo a nuestros hermanos o primos católicos, eh, que ellos dicen con nosotros está y no le conocemos. Y es verdad que ellos cantan ese coro, con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está el nombre del Señor. Y es verdad que Dios está, pero ellos no le conocen. Ellos se cantan y se lloran. Son sinceros. No sé si es por falta de conocimiento, pero son sinceros. Entonces, bueno, Clara se ríe mucho porque Clara era una practicante de ese equipo, ¿verdad que sí? Entonces que con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está el nombre del Señor. Pero es verdad que Dios está, pero ellos no lo conocen. Y entonces aquí estamos para hacer, para dar a conocer el evangelio de Jesucristo. Y como dijo el apóstol Pablo, por cuanto agradó al Padre que me apartó y me llamó, revelar a su Hijo en mí. Una de las cosas más trascendentales en la vida cristiana nuestra es entender esta verdad de que fuimos absorbidos en Cristo para revelar a Cristo. Cuando Dios se humaniza y toma cuerpo humano para entrar en esta tierra, Cristo absorbe un cuerpo llamado Jesús. Porque Jesús es el que muere en la cruz del Calvario. Porque Él es el que lleva el pecado. Entonces, absorbe un cuerpo para entrar a esta tierra y entonces Él exhibir una vida plena en el Señor. De modo que Él nos dejó un ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces Jesús o Dios o Cristo toma un cuerpo llamado Jesús y Él camina en esta tierra. Ahora Él resucita y viene hacia nosotros y quiere hacer lo mismo que hizo con Jesús, absorber nuestro cuerpo y ahora el poder como reflejar y proyectar la imagen de Dios a través de nosotros. Ahora no es Jesús Cristo, ahora puede decir Clara Cristo, Andrés Cristo, porque como dijo Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, porque esa es al final de la jornada lo que Dios quiere establecer y definir en cada uno de nosotros. Está que nosotros podamos ser la persona entendida y absorber esa gran verdad y esa realidad. El fundamento de una vida transformada se encuentra en la gracia, no en el esfuerzo que usted y yo hacemos, es en la gracia de Dios. El cambio interior no comienza con la fuerza humana, comienza con lo que ya Dios estableció en Cristo. Y esto es importante, mis amados hermanos, que podamos definirlo, porque la gente quiere hacer algo para Dios, hacerse notar que ellos pueden hacer algo, que yo puedo hacer. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Qué yo hago? ¿Qué tengo que hacer? La transformación no es un llamado a mejorar lo viejo. Es todo nuevo. Si Dios no trabaja con cosas viejas,
Dios trabaja a partir de algo que Él viene a establecer o a definir o a colocar o a establecer o definir una nueva naturaleza en nosotros. Por eso está la palabra, para que no se eche vino nuevo en odre viejo, porque el odre viejo no puede resistir lo nuevo, porque se rompe, se deshace. Usted no puede poner un parcho nuevo en una ropa vieja, porque al final de cuentas esa vieja se va a reventar. Entonces Dios no trabaja, Él no viene a mejorar lo viejo, Él viene a establecer algo nuevo. Es una invitación a vivir desde la vida nueva. O sea, Dios nos invita a vivir como una vida totalmente nueva. De hecho, el apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y cuando se habla de nuevo, es que lo viejo tiene que desaparecer. Él viene a cancelar todo. Él viene a depurar todo. Él viene a desmontar todas las cosas para establecer un cimiento totalmente nuevo. De tal manera que esté apropiado y acondicionado para absorber todo lo divino y lo eterno que Dios quiere operar en ese cuerpo. Y eso va a requerir ¿qué? Una constante disciplina en nuestra vida. Va a requerir que nosotros hagamos una reestructuración completa. Va a requerir que nosotros nos desprendamos de todas estas cosas con las cuales hemos venido arrastrando y llevando y cargando. Y que muchas veces no la queremos dejar. Nos hemos acostumbrado a eso. Son demasiados años. No es fácil. Como dirían algunos, no es fácil desprenderse de esto. Y algunos de nosotros muchas veces lo que comenzamos es a pensar, es que estamos en esta tierra, pero yo vengo a decirle a ustedes que Dios no nos ha llamado para estar en el cielo. Él nos diseñó para vivir en la tierra. Y yo quiero que nosotros aterricemos en eso. Porque el invento de ir al cielo fue parte de la filosofía platónica que absorbieron de esa basura de la iglesia católica, y nosotros los evangélicos hemos venido como papagayos siguiendo y repitiendo la misma historia. Es algo que debemos comenzar a desmontarnos. Tenemos que ir a leer la palabra. Tenemos que leer detenidamente la palabra de una manera organizada. La palabra es una narrativa que nos va diciendo las cosas, estableciendo los puntos. Pero no lo hemos querido entender. El nuevo comienzo, ¿cuándo comenzó? Con Noé. Primero Dios hace un pacto con Adán y Adán falla, y luego viene el pacto con Noé y sigue. ¿Y dónde está haciendo los pactos? Aquí en la tierra, no es en el cielo. Y todos los acuerdos lo va haciendo donde aquí en la tierra. Y al final de cuentas, usted lee Apocalipsis y dice, y vi descender del cielo como una esposa ataviada, la nueva Jerusalén. No está diciendo que vamos a vivir en el cielo. Es aquí en la tierra. Porque el hombre fue diseñado para vivir en la tierra, pero con un diseño y una logística celestial o espiritual. Es aquí. Y es aquí que debemos aterrizar. Porque muchas veces decimos, es que somos humanos y todavía estamos en la tierra.
O sea que vamos a llegar al cielo, pero ¿a cuál cielo? El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha que acercado. Él vino a ponerlo la fácil. No nos la vino a poner difícil. Porque que tenemos una serie de inventos y no hemos aterrizado en lo que dice la palabra del Señor. Esta es la esencia, dice, es una invitación a vivir desde la vida nueva. Esta es la esencia del nuevo pacto. Dios no exige transformación para aceptarnos. Dios nos transforma porque ya nos aceptó en su Hijo. Que algunas veces tenemos, yo tengo que hacer algo como para que Dios me vea, para que Dios como que me perdone. Dios te perdona porque tú no estabas apto para tú ir directamente hacia Dios. Él tiene un medio para que tú te acerques a Él que se llama Jesucristo. Acerquémonos, dice Hebreos 4:16, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y verdad. Pero el acercarte a la gracia de Dios implica que tiene que transitar un puente, y ese puente se llama Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres. De ahí que la Iglesia Católica absorbe la posición de sacerdote. Que los sacerdotes son los que median para llevar a la gente a Cristo. Pero el sacerdote se quedó allá en el antiguo pacto, porque ya eso fue temporal, pero el pacto eterno que tenemos nosotros es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Exactamente. Eso es una sombra, tipo y figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Hay muchas personas, sí, claro, claro. O sea, en el Antiguo Testamento estaba el Nuevo Testamento en misterio no revelado, que es Cristo Jesús. Todo es hacia Cristo, todo apuntaba hacia Cristo, todo se proyectaba hacia Cristo. Figura de Cristo, José, figura de Cristo, Moisés, figura de Cristo, Jacob, figura. Muchos personajes fueron prototipos y figuras de Cristo para ir indicándole el camino hacia dónde esto iba a concluir o finalizar. Por eso Jesús dice allí en Juan 14:6, porque era el tránsito que hacía el sacerdote para ofrecer el sacrificio por el perdón de los pecados ¿de quién? Del pueblo de Israel. De tal manera que allí el sumo sacerdote se acercaba y tenía que cruzar los atrios, luego el lugar santo, el lugar santísimo. Y ese proceso era lo que ellos llamaban el camino, la verdad y la vida. Porque lo que Juan está expresando es la costumbre, lo que se hablaba, lo que se expresaba en esa acción y en ese transitar, o en ese rito, o en esa ceremonia que el sacerdote, sumo sacerdote, llevaba a cabo. Que es lo que da como conclusión la vida, cuando lo que él presentaba era bueno y agradable delante de Dios. Exactamente. En el monte de la transfiguración, donde están Pedro, Jacobo, Juan, está Elías y está Moisés, y está que hay una voz del cielo que le dice textualmente: este es mi hijo amado, a él oí. Es decir, ya el trabajo y la función de ellos terminó, concluyó. ¿Cuándo? En el sacrificio en la cruz del Calvario. Ahí se comienza un nuevo pacto, el pacto de gracia, el nuevo pacto en el cual no solo abarca a Israel, sino a toda la humanidad a través de Cristo, donde todo ser humano puede recibir perdón por sus pecados. Así de sencillo parece, ¿verdad? En Jesús.
Dios nos transforma porque ya nos aceptó en su Hijo. Este entendimiento libera al creyente de culpa y de esfuerzo vacío y abre la puerta a un cambio que nace de verdad interna y no de presión externa. Usted oye a gente que dicen, yo voy a tomarme un descanso porque yo siento como que estoy en pecado, como que yo necesito hacer como un esfuerzo para ver si agrado a Dios y para ver si me lleno y para ver si me libero. Ese es el esfuerzo humano, porque no están entendiendo el valor de la sangre de Cristo por el perdón de nuestros pecados, que no es por sacrificio, es por gracia. Ahora que estamos en Cristo, hemos recibido esta gran bendición y esta gran liberación. Y es por eso que usted y yo nos acercamos confiadamente, porque en los tiempos del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tenía que ir con sumo cuidado, porque si su vida no estaba tan bien, por eso él entraba allí al santuario con una soga en la cintura. Y también su vestidura tenían campanitas. ¿Para qué? Para que cuando él se presentara delante de Dios, la unción de Dios caía y entonces él se movía. Y ese ruido producía un impacto allá afuera que decía la gente, agradó a Dios el sacrificio que presentó el sacerdote y había fiesta. Pero cuando esa campanilla no sonaba, había tristeza porque no había perdón del pecado de la nación. Y como nadie podía entrar ahí, tenían que jalarlo por la soga. Ese era el ceremonial que se presentaba. Pero el sacrificio de Cristo fue agradable a Dios. Pues somos justificados por la sangre. Ya usted y yo no tenemos tantas cargas, ni temores, ni angustia, porque el sacrificio de Cristo ha sido bueno, válido y aceptado. Nunca ha sido rechazado. Por lo tanto, usted y yo tan pronto venimos a Cristo, somos libertados y tenemos perdón de pecado. Y no tenemos esa carga de conciencia de vivir con un asunto que yo no me siento mal. El Señor no me habla, como que el Señor no me quiere, como que yo siento que estoy alejado de Dios. Esa es la obra del enemigo operando hábilmente en tu mente y en tus emociones para que bloquear y sabotear el sacrificio de Cristo, porque el diablo no puede sabotear ese sacrificio, porque ese sacrificio fue bueno y válido. No como los sumos sacerdotes humanos que tenían fallas y errores. El sacrificio de Cristo fue sin falla y sin errores. Aleluya. Por eso somos como libres. Agradó a Dios. Y agradó a Dios tanto que después de 2000 años no se ha vuelto a producir otro sacrificio más. Porque ese fue bueno y válido para siempre. Y la Biblia dice que Él siempre está intercediendo delante de Dios. ¿A favor de quién? De nosotros. Exacto, Él es un intermediario constante. Por lo tanto, usted y yo no podemos estar con un estado de tensión y depresión y sintiéndonos que estamos mal y sintiéndonos como que yo creo que estoy mal, yo creo que tengo que meterme con Dios, meterme en un sacrificio para ver si el Señor perdona mis pecados. Ya ahí estamos anulando el sacrificio de Cristo. ¿Usted ve? Algo que parece como espiritual, pero si anula la esencia de ese sacrificio, se convierte en anticristo. Y eso no agrada a Dios. Oiga bien, eso no agrada a Dios. Porque ya no es, ya tú estás como bloqueando, saboteando el sacrificio de Cristo, que es bueno y válido para siempre. Y está pensando que eres tú el que va a proporcionar y que va a abrir las puertas para que la gracia de Dios sea generada a tu favor. Entonces te constituye en un idólatra, en un anticristo.
Y entiéndase anticristo todo aquello que es contrario a Cristo. Exacto. Todo aquello que sea contrario a Cristo es anticristo. ¿Por qué? Porque está anulando el qué, el sacrificio de Cristo. Y ese sacrificio nadie lo puede anular porque Él vive intercediendo para siempre en la presencia de Dios. Quiere decir que no te sientas mal, no te sientas que estás en pecado, no te sientas que ya Dios no te quiere, no te sientas como herido, no te sientas como que tú tienes que hacer un sacrificio para ver si la misericordia de Dios, Dios tiene misericordia y te toma y te levanta y te renueva. Esos son hechos y episodios que nosotros vivimos por falta de conocimiento y vivimos un estado de como de desilusión, de frustración, de miseria y no hemos entendido que en la gracia de Dios lo genera todo. Humillarse ante Dios y ahí mismo se activaba nuevamente. Por eso dice aquí, este entendimiento, Dios nos transforma porque ya nos aceptó en su Hijo. Este entendimiento libera al creyente de culpa. Hay creyentes que se sienten culpables, de esfuerzos vacíos. Yo tengo que ayunar para ver si el Señor me llena. No, ya el Señor te llenó. Tú lo que tienes que hacer es simple y llanamente que activar. Conéctalo, que Él se cargue otra vez. Mire, los contextos históricos y religiosos son importantes. La iglesia en Roma vivió en una ciudad marcada por poder militar y estructuras sociales rígidas. Roma impulsaba una cultura centrada en prestigio, logros y ambiciones. Las personas buscaban valor por posición y reconocimiento. En medio de esa presión cultural, Pablo presenta un mensaje completamente distinto. El creyente encuentra valor ¿dónde? En la gracia de Dios. Usted y yo encontramos valor ¿dónde? En la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que nos sustenta. Por eso Pablo dice, por gracia soy salvo y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Oh, pero yo recuerdo que hace unos años atrás hubo una hermana que le dijo, agarró y hasta la radio y comenzó por ahí a promocionar. Y dijo, no, usted ve el ministerio que tiene mi hija, ella no lo merece, ese ministerio se debe a mi ayuno, a mi oración, a mi rodilla. Y hablando en lengua, y eso se fue todo el mundo de bocado y hablando y esto y lo otro. Y digo, pero señores, ¿y en qué mundo que estamos? Pues estamos perdidos. ¿Y cómo es posible que tu ministerio se sustenta por eso? Ah, no, por el día que tú te mueras o el día que tú no puedas hacer un ayuno o una oración, ya el ministerio se va a desplomar. Usted le puede dar el entendimiento a eso. O sea, si esto es por lo que tú haces, ahorita se va a ir a pique. Esto quien lo da y lo ofrece es Cristo Jesús. Y dice, y subió y dio dones a los hombres. Eso es lo que dice la palabra. No que por mi esfuerzo yo voy a recibir. No, es que Él por su gracia viene y se manifiesta y nos da dones. Que usted y yo no lo merecíamos, pero Él por su gracia nos los ofrece. Quiero, se lo doy. Eso no es cuestión de que yo hago esto, hermano. Mire, yo voy a meter para que el Señor haga esto conmigo. Dale gracias al Señor porque Él ha abierto la puerta y la seguirá abriendo. Y Dios va a seguir ministrando y Dios va a seguir bendiciendo y Dios va a seguir aumentando y Dios va a seguir proporcionando porque la voluntad de Dios, el deseo de Dios, el diseño de Dios, el concepto divino de Dios es bendecir a todas las vidas. Sea que tú hagas o no hagas, esa es la naturaleza divina de Él. Amén. Esa es su naturaleza. Y Él funciona
en su naturaleza, a través de quien, de un cuerpo, el cual es su iglesia, donde Cristo es la cabeza y Él fluye a través de todos nosotros. No por obras, para que nadie se gloríe. Amén. El creyente encuentra valor en la gracia. Su identidad no depende del sistema romano, depende de la vida que Dios le dio en Cristo Jesús. De eso es que depende. Hermano, el apóstol Pablo lo exhibieron públicamente a través de todas las cárceles, a través de todos los medios, a través de todos los reinos, los gobiernos, las autoridades. Y la gente quería escuchar a Pablo. Es más, algunos reyes decían, mira, yo tengo ahí un preso, pero tú tienes que escuchar a ese hombre tiene unas cosas. Es más, ven para presentártelo. Y se lo presentan al rey Agripa y dice el rey Agripa, óyeme muchacho, por poco me persuade a ser cristiano. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, ya él lo que ha hecho fue apelar a Nerón, hay que llevarlo allá. Exactamente. El propósito de Dios es llegar a César. Y Pablo la bendición de Pablo fue tan grande que le pusieron escolta, que le alquilaban casa, donde él recibía a la gente, donde era tan así que tenía una escolta especial que lo llevaban y no tuvo que pagar un solo centavo a través de todos esos viajes que estuvo haciendo, sino que fue financiado por los reyes, por los principados y por los gobiernos. Eso es la gracia de Dios funcionando en ese hombre. Exactamente, sí. Pero de una manera u otra no pagaba pasaje e iba como ministrando la palabra del Señor. Pablo era tan así, tan orgulloso de servirle a Cristo, que él nunca aceptó ser prisionero de Nerón. Él dijo prisionero de Cristo. ¿Se da cuenta? Mentalidad. Tenía una mentalidad transformada, tenía la esencia de Dios gobernando su vida. Pero si es de nosotros, si alguien te da una pisada o no te miró o no te saludó, ay hermano, es herido que no vamos. Y Pablo en la cárcel, Pablo durante todo su viaje, glorificando a Dios. Una vez iba en alta mar ahí y vino una tormenta. Y todo el mundo pensaba que iba a perecer y después se levanta Pablo. Señores, el Señor se me apareció y me dijo que ninguno aquí va a perecer. Wow, esa palabra trajo esperanza. Cuando tuvieron como 3 días luchando contra viento y marea, que no se veía absolutamente nada. Y la palabra del Señor trajo como firmeza y seguridad. Eso es estar, hermano. Eso es vivir una vida encarnada en Cristo. Y eso era lo que exhibía el apóstol Pablo. Señores, esa era la cultura y el contexto histórico de Roma. Pero oiga el otro contexto religioso en el cual el Pablo y la palabra de Dios tenían como que ser penetrada. Dice, la comunidad estaba formada por judíos y gentiles. Los judíos venían de un sistema religioso basado en sacrificios y rituales. Los gentiles venían de cultos paganos y prácticas espirituales diversas. Es en ese ambiente, es en esos esquemas y sistemas donde la palabra del Señor tenía que ser como establecida. No era fácil. Encima de eso, una persecución cruel. Y sacar todo eso. Es decir, no ser conformado a ese contexto cultural de los romanos, pero tampoco ser arropado por los rituales judíos y mucho menos por el sistema pagano de los gentiles. Es exhibir una conducta totalmente como diferente. Algo nuevo total que rompa los esquemas y las estructuras. Entonces, como dice, no era fácil.
A quitar todo. Entonces no era fácil, no era fácil, y más para los judíos que venían a Cristo. Romper con eso para ellos era como romperle el alma y quitarle la esencia para ellos. Entonces, tenemos en los romanos el poder y militarismo, el prestigio, posición, la arrogancia, la manera de conducirse el sistema romano, y por el otro lado, ese paganismo, esos cultos y esas prácticas espirituales, y por el otro lado los judíos y ritualismo y las cosas, y que si tú para ser para ser cristiano tú tienes que meterte en el rito y hacer que como el pacto que Dios hizo con Abraham, que los hombres se circuncidaran. La circuncisión, eso era algo que tenía que estar para poder hacer los ajustes. De hecho, ese fue el grave problema que se presentó en Galacia, que es donde Pablo tiene que escribirle a los Gálatas y comienza a hablar acerca de las promesas que Dios le dio a Abraham y cómo hace una amplia teología y cómo Pablo desmonta toda esa forma, sombra, tipo y figura y presenta a Cristo como la esencia de todo. Romanos 12 marca el punto donde Pablo pasa de explicar la obra de Cristo a mostrar cómo esa verdad transforma la vida. La invitación a presentar el cuerpo significa entregar la vida completa con una actitud abierta a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Olvídense del imperio romano, olvídense de todos esos conceptos de prepotencia, arrogancia, militarismo y estilo de vida pomposa, de prestigio y posición. Olvídense de eso. Y ustedes los judíos echen atrás y anulen toda esa cosa de Abraham. Echen todo eso, que ni la circuncisión ni la incircuncisión es importante. Lo que es importante es Cristo. Exacto. Exactamente. Por eso él escribe. Quiera revelar con Cristo estoy juntamente crucificado, y le dice a ellos que la vida en Cristo para los judíos, ellos pensaban que ellos eran los únicos, y de hecho usted ve los judíos y para ellos son los únicos. Nos miran a nosotros es así por encima de los hombros, y por más de que amistad que puedan tener no se sientan a comer con usted. Yo estuve ahí en la 34 donde venden todos estos aparatos y cosas que ellos son los dueños. Y yo recuerdo que Frank González, que era muy amigo del manager ahí, y estuvieron hablando que hay negocio por muchos años, esto y lo otro. Y ese judío muy sano, muy bien, esto y lo otro. Oh, ustedes tienen hambre, quieren comer. Hasta nos compró comida y nos sentamos ahí en su oficina. Pero ellos no se sentaron a comer con uno. Ellos no. Nosotros ahí comiendo, pero ellos no. Ninguno. Usted allá y nosotros acá. Estamos hablando de negocios, que negociamos y todo eso. Pero nuestro concepto con nuestra religión no hay. No hay forma que pueda penetrar. Son demasiado como cerrados en eso. No hay manera. Son sus creencias y sus convicciones. Exactamente. Correcto. Y luego entonces ve la historia de la mujer samaritana en el capítulo 4, cómo esta mujer desmonta toda su estilo, su forma, su cultura, su historia, su tradición, su religión, todas esas cosas, ritos ceremoniales, lo echó a un lado y se entregó por completo a Cristo. Porque ya tenía su historia, ya bien conocía, no es que ella era una tonta, una boba, una estúpida. Hay demasiado material ahí para usted conocer y entender verdades profundas. La invitación a presentar el cuerpo significa entregar la vida completa con una actitud abierta. Esta entrega no es un sacrificio para obtener algo. Algunas veces queremos hacer sacrificio para obtener algo. Por ejemplo, el ayuno. Hay un estudio ahí que tenemos que darlo para que nos desmontemos de muchas cosas. Yo me quedé yo dije, pero ven acá, ¿y qué tanta
locura yo hice. Cuando yo di que ayunaba y oraba y ayunaba y todo eso. Yo me puse la mano en la cabeza y me preguntaba dónde yo estaba. Y mostrándome con la Sagrada Escritura, mira, esto es así, así, este es el proceso. Y digo, ¿dónde yo estaba? Me di hasta 2 galletas, una aquí, otra allá, para despertar, porque no sabía dónde estaba. ¿Cómo es posible? No hay que hacer sacrificio para obtener algo. Ya lo tenemos todos en Cristo. Cuando el Señor dijo esa palabra, consumado es, todavía en pleno siglo XXI no la hemos podido digerir o entender. En Jesús. Y en Jesús estamos completos. En Él lo tenemos todo. Entonces es una respuesta agradecida a lo que Dios ya estableció. Pablo conecta esta entrega con la renovación del entendimiento, porque ningún cambio profundo ocurre sin una transformación interna en la manera de pensar. Tiene que comenzar por ahí. La entrega consciente como inicio del proceso. Pablo invita a presentar el cuerpo como sacrificio vivo. Este lenguaje familiar para los judíos señala entrega completa, pero ahora esa entrega no se hace en un altar físico, se hace en la vida diaria. Nosotros regularmente, usted no ha visto, déjeme presentarlo de esta manera. Cuando nosotros invitamos a una persona que no es creyente, venga para que se arrepienta. La gente no se arrepiente, la gente pasa para una conversión. Cuando se convierte, entonces se activa esa parte de arrepentimiento, porque ahora él tiene que cambiar. Arrepentimiento lo que significa es cambio de metanoia, cambio de mentalidad. No es que yo venga y oro por él, mire, y esto y lo otro, y ya está arrepentido. No, él se convierte al Señor. Él acepta a Cristo. El aceptar a Cristo ya de por sí, eso es algo fundamental, porque es a través de Cristo en la vida de él que va a comenzar el proceso de transformación, y que esa transformación va a llevar a un cambio de arrepentimiento, cambio de metanoia, cambio de mentalidad. Para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Ese cambio que necesita la gente se hace en la vida diaria. No es un altar, es una vida diaria. Y Pablo lo dice aquí, renovaos, porque eso es un constante proceso. No es algo que vino ahora y se detuvo, no, es continuamente. De hecho, Pablo nos dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra en vosotros, él la perfeccionará. ¿Por qué? Porque es un proceso día tras día. Eso no no es así como instantáneo. No es un proceso donde yo voy dejando y renunciando a cosas, a actos y formas y estilos y expresiones y dichos y pensamientos e ideas. Yo la voy como procesando y cambiando, limpiando, es como haciendo una reingeniería interna en mi manera de pensar para readaptarme a esa nueva naturaleza que me ha sido como incorporada en Cristo. Y eso no nace de la noche a la mañana. Se va a tomar su tiempo, pero tiene que hacerlo. Nace de la gratitud. Se hace en la vida diaria. Esta entrega no nace del temor, nace de gratitud. El creyente responde entregando la suya en confianza. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es más, cuando el apóstol Pablo hablaba
Pablo, cuando estaba hablando la palabra del Señor, Pablo llegó a decir en una ocasión lo siguiente. Y yo creo que lo que estoy diciendo, no lo estoy diciendo yo. Lo que Pablo estaba diciendo, lo que estoy diciendo es el Señor que lo está diciendo, no yo. Lo que estoy expresando, lo que estoy hablando, no es mi persona, es el Señor que lo está como poniendo en la vida de ustedes. A ese nivel llegó el apóstol Pablo. Y Pablo mismo decía, sé ejemplo de mí como yo de Cristo. Él era el ejemplo, pero su ejemplo venía, su imitación venía de quién, de Cristo. Con ellos. No, nosotros no vamos a cambiar a la gente. Cuando usted va en una iglesia que hay normativas y reglas, no esto, no esto, no esto, no otro, ese es el hombre. Ese es el hombre. Antes yo recuerdo que las iglesias estaban divididas. Los hombres aquí y la mujer allá. No, pero un profesor mío en el Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios, el profesor Salvador Sánchez, nos dijo a nosotros que él llegó a una iglesia y la iglesia había tanto miedo, tanto temor, tanta incertidumbre, que los jóvenes, que los muchachos jóvenes saludaban a la muchacha, así Dios le bendiga, y no se atrevían a mirarle a los ojos, porque creían que si la miraban mucho, iban a pecar. ¿Y en qué mundo es que estamos? O sea, una serie de cosas que uno dice, pero bueno, claro, eso fue porque no había conocimiento, no había entendimiento, no había concepto de la palabra, solamente culto y más culto y esto y fuego y ayuno y oración, pero nada de la palabra del Señor. Nada que le dijera, no, mira, esto es lo que dice la palabra. Y sacando texto bíblico fuera de contexto y haciendo doctrina sin fundamento bíblico, sin leer los contextos de los cuales ellos quieren presentar. Así fue cuando muchos de nosotros fuimos educados. Pero gracias a Dios que hay una generación y hay un mover de su espíritu en estos tiempos para que nosotros entendamos lo que la palabra del Señor nos dice a través del Nuevo Testamento y cómo el ministerio del nuevo pacto nos está llevando a nosotros a la realidad bíblica, a ser confrontados por Dios con la palabra y que nosotros entendamos lo que Dios nos está diciendo. No lo que yo creo, sino lo que Dios nos dice. Más allá de lo que yo creo, de lo que yo pienso, lo que yo pueda colocar, sino lo que Dios nos está hablando a nosotros. Hay otro aspecto, romper patrones formados por la cultura. Pablo dice, no se amolden. Esta expresión se refiere a un molde externo que intenta dar forma interna. En Roma ese molde estaba marcado por el orgullo, competencia, inmoralidad, estructuras sociales opresoras, entre cuales, señores, la mujer era un cero a la izquierda. Los niños también. No tenían voz, no tenían voto. Los esclavos también. Había opresión, había persecución, había resentimiento, había miedo, había temor, había confusión. Y Pablo, el evangelio, mis amados hermanos, vino a cambiar todas esas estructuras. Usted no ha leído, por ejemplo, el libro de Efesios.
Cuando Pablo le dice, amad a vuestras mujeres y que vuestras mujeres tengan el mismo respeto, el mismo valor, que no sean menospreciadas. Pablo lo que está confrontando esas estructuras romanas que estaban enquistadas en el poder y que estaban enquistadas en la mente y en el corazón de la gente. Y Pablo la confronta con la palabra de Cristo, que Cristo vino a derrumbar todas esas cosas. Y cuando Pablo dice, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay gentil, no hay judío, sino que todos somos uno en Cristo. Era derribando esas estructuras. Eso hizo el evangelio. Y ahora lo que Pablo estaba como hablando, no sea amor, es decir, no vayan a acostumbrarse y que ustedes van a ser machistas y que las mujeres están, no. Y cuando Pablo dice las mujeres que callen en la congregación, no está diciendo que eso sea un mandato, era una situación interna que se estaba dando en esa iglesia y que necesitaban como ser ¿qué? Ordenada. Pero no es que es un mandato eterno, es una situación interna que uno no puede extraer esa situación interna y generalizarla como se ha hecho. Exactamente. Exactamente. Lo que no entienden aquí en la casa, pero aquí en la iglesia no vengan a alborotar todo eso y a crear todo un alboroto. No, eso en la casa, ya ustedes juntos en familia y aclaran eso. Estos moldes presionaban la forma de pensar. Señores, el evangelio fue lo que fue desmontando la esclavitud. Eso hizo el evangelio, que derribó la esclavitud. ¿Por qué? Señores, en ese tiempo los amos presidían en el día y después en la noche los amos eran presididos por esos esclavos que ellos tenían. Le predicaban a ellos. Oh, Manuel Rivera, sí. Sí, Manuel Rivera, usted sabe que Manuel Rivera era jovencito, en eso Manuel Rivera tenía como 19 años. 19 años, él comenzó como a los 18 años a pastorear. Entonces el papá de él estaba jugando billete y quiniela, Mañín, y le decían Mañín al papá. Y entonces usted sabe que era desde el púlpito que se anunciaba. Y fulano del tal está en disciplina. Entonces Manuel Rivera vino, agarró desde el púlpito y le dijo, mira, el hermano Mañín está en disciplina. Y era su papá. Y fue cuando llegó a la casa y el papá, ¿quién es que está en disciplina? Era fácil. Pero era así. Manuel Rivera después fue aprendiendo, ¿no? Porque todo es un proceso, uno va aprendiendo. Y después se dio cuenta que eran errores que uno cometía y cosas, pero que ese era el ambiente, porque esa era la forma. Imagínense en los 60, ¿qué usted puede pensar por ahí? Entonces, hoy existen otros moldes que producen el mismo efecto. Cuando la persona adopta esos patrones, su mente se llena de ideas que no reflejan la identidad nueva. La transformación comienza cuando el creyente rechaza esos moldes y decide pensar desde la verdad del evangelio. ¿Sabe? Desde la verdad del evangelio, cuando el evangelio fue penetrando y derribando precisamente lo que era la esclavitud, entonces ellos se decían, pero ven acá, si la Biblia me dice que debemos amarnos los unos a los otros y que no tiene que haber como esa frontera, esa diferencia, entonces eso tiene que irse anulando. Entonces la esclavitud fue desapareciendo en la medida que el evangelio iba cada día más y más creciendo. Esas son las cosas que hace el evangelio, que cambia. La renovación del entendimiento como centro de la transformación. La palabra renovación implica recibir una mente que adopta forma nueva. La transformación interna ocurre cuando la verdad sustituye pensamientos distorsionados. No es un esfuerzo mental, es una obra espiritual
que afecta a la mente. No es que yo ahora voy con como hacen los yogis, como una magia y un asunto. No, esto es algo espiritual. No, la ira, el enojo, sacar todo eso, vaciarme de todo eso y agarrar lo que dice el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esta verdad reordena prioridades, cambia percepciones y fortalece convicciones. Cuando la mente cambia, la vida también cambia. Tiene que cambiar. Ahí es donde realmente se va operando esta transformación. Para comprender la profundidad del llamado de Pablo es necesario detenerse en esta expresión que define todo el proceso. Renovar el entendimiento es adoptar una manera nueva de interpretar la vida. Es adoptar una manera nueva de interpretar la vida. Por eso Pablo cambió por completo. Bueno, usted ve la historia, las cartas de Pablo, fiero perseguidor de la iglesia. Después fue un fiero predicador de la iglesia, dispuesto a correr todo riesgo y peligro. Es más, Pablo le daban una golpiza y por ahí se levantaba y seguía. Pero también cuando había persecución dice: no, me voy a otro lugar a predicar. Mientras tanto, el fuego aquí como que se apacigua, me voy a otro lugar. Una vez le estaban creando un ambiente para matarlo. Y oiga lo que dijo Pablo: oren por mí porque grandes puertas se me abierto. Tú dices, ¿qué mentalidad que tiene este hombre? Una mentalidad en Cristo Jesús. Renovar es adoptar una manera nueva de interpretar la vida. La palabra usada por Pablo señala una mente restaurada desde dentro. No es un parche sobre lo viejo, es una estructura nueva que recibe forma desde la verdad. El proceso no se trata de acumular información, se trata de reemplazar ideas viejas con verdades espirituales que producen estabilidad interior. Entonces, la renovación espiritual es un cambio profundo que afecta la forma de razonar y de reaccionar. Y aquí hay 3 palabras que el próximo martes estaremos tratando. Es la palabra nous, que se refiere a la mente como centro de pensamiento, deseos y decisiones. La otra es anakainosis, señala la renovación completa. Y la otra es metamorfo, que describe la transformación profunda que inicia en el espíritu y se expresa en la vida diaria. Por eso yo vuelvo y les reitero: el evangelio no es una información, no es una doctrina, es la impartición de la vida de Cristo, que se convierte en mariposa. Esa transformación, metamorfosis. Entonces, es la expresión de la vida de Cristo en nosotros. No es, ay, que yo voy a hacer esto porque me siento bien. Es que yo viva bien en Cristo y que yo lo exprese donde quiera que esté. Porque esa es la verdadera transformación que se ha producido en mi vida, porque yo no estoy reflejando el viejo hombre o la vieja naturaleza, lo que Pablo llama, ahora que hemos traído al hombre terrenal, ahora estamos llamados a traer el hombre que espiritual, que es en Cristo Jesús. Y esa es la tarea nuestra. No es que yo diga: yo soy evangélico de la A hasta la Z y soy lleno del Espíritu y tengo el fuego. Y cuando allí yo tengo problemas con fulano, con perecejo, con futanejo, y que nadie me quiere, y que eso es un odioso, es un hombre ingreído, orgulloso, altanero. Oye, él es el hombre lleno de fuego. ¿Y cuál fuego es que exhibe? No, es una vida en Cristo. La gente diga: wow, ese hombre. Mira, ya vi una señora llamada Morita, y con esto voy a concluir. Una señora católica, pero una señora que usted veía a Cristo en ella. Servicial, amorosa, cariñosa, con una conexión con la gente, con un amor hacia la gente.
y que estaba dispuesta a ayudar y esto y lo otro, y siempre su hogar dispuesto a ayudar, a colaborar, a contribuir. Yo decía, oye, pero esa mujer no parece, ella dice que es católica, pero esa expresión que ella tiene, esa mujer expresa un amor hacia la gente, ese corazón dado para la gente, esa es la vida. Tú nunca has visto fulana de esa manera. No, esa mujer siempre está sirviendo y que no, y agarre y abraza. ¿Y qué tú tienes? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué puedo colaborar? Esa es la expresión, la vida. No el rito que yo hago en la iglesia. Porque muchas veces nos ponemos el traje cuando estamos aquí en la iglesia, pero después que salimos de aquí de la iglesia soltamos el traje y ya somos cualquier otra cosa menos la iglesia de Cristo. Y hay que nosotros tenemos que trabajar. Exactamente, pero contraria. Porque señores, vamos a ser realistas. Aquí a la iglesia venimos por 2 o 3 horas, pero el resto de nuestra vida, ¿dónde lo pasamos? En la casa, en el trabajo, en la tienda, en el negocio, en la farmacia, en el taller. Y allí donde usted se mueva, usted tiene que ser la expresión de ¿qué? De Cristo. Sí, no es aquí que yo salto y brinco. Y hermano, esa es la gloria de Dios cuando está afuera. Oh, pero usted no es el siervo de Dios. Como yo vi un día que estoy ahí en el aeropuerto y hay un señor que llega. No, porque yo soy cristiano, y esto y lo otro, y por aquí, por allá, y peleando con todo el mundo, y esto y lo otro, y que yo cargaba de qué sé yo, un carnet un ID de la Alianza Internacional, y esto y lo otro, y exhibiendo y esto y lo otro, y lo que es un teniente, digo yo, pues usted tiene que hacerme el saludo a mí, pues yo soy general. Me miró de arriba, ¿y qué es usted? Digo yo soy pastor, porque él se estaba dando de que obispo, y después me di cuenta que era un miembro de la iglesia. Encima de eso, exactamente, que era un obispo. Y después cuando digo, pero no, yo soy miembro de la iglesia de Moró. Digo, pero Amoró y yo somos amigos. Y Amoró y yo somos general. Usted tiene que estar sometido. Pero ven acá, pues digo, ¿y dónde es que estamos? Y tenía todo el mundo en zozobra allá. Y yo digo, varón, no haga eso, porque usted no está dando testimonio. Mis amados, nos vemos las semanas que vienen. Vamos a estar trabajando estas 3 palabras que son importantes y que nos van a marcar nuestra vida para que podamos ser esa expresión de Cristo, no solo en el templo, sino fuera del templo y donde quiera que estemos, con un nivel de conciencia y de entendimiento de lo que nosotros somos y representamos en el Señor. Amén. Bendiciones para todos. Paz de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por este tiempo de estudio, de reflexión, de entendimiento. Ayúdanos, Señor, a caminar, a andar, a entender, a comprender en la dimensión, Señor amado, a la cual tú nos has llamado para que podamos corroborar en lo que es el eterno propósito tuyo y en la vida espiritual que todos nosotros estamos llamados a ser la expresión de Cristo en esta tierra, a vivir de acuerdo a tal como tú lo estableces en tu palabra y